Entonces, en su caso, ya vimos lo que son voltajes, tanto voltajes en estado alto, máximo, mínimo, y en estado bajo, máximo y mínimo. Ya vimos corrientes, también las corrientes, en su caso, también igual corriente máxima, corriente mínima, tanto en estado alto como en estado bajo. Ya también vimos lo de cuántas compuertas, el fan out, cuántas compuertas se pueden conectar a la salida de una compuerta. Terminamos aquí en margen de ruido, donde se tiene un margen de ruido, el cual pues nosotros podemos, con este margen de ruido, esta tolerancia de ruido, pues podemos seguir trabajando normalmente con las compuertas. Y aquí está el cálculo, en este caso, de cuánto margen de ruido nosotros podemos tener, que sería, en su caso, esta tolerancia en estado alto, tanto mínimo como bajo, como mínimo como máximo, en entrada y salida. Recuerden, aquí es la entrada y aquí es la salida. Entonces, respecto a la entrada con la salida. Y en estado bajo, también igual, con la entrada respecto a la salida. Entonces, ese es el margen, en este caso, de ruido que nosotros podemos tener. Y se puede calcular ese margen de ruido. Entonces, disipación de potencia y consumo de corriente. Entonces, todas estas características son muy importantes porque son las que vamos a verificar o a realizar, en su caso, cuando hagamos circuitos, en este caso ya físicos. En este caso, en esta materia o en este curso o en este semestre, pues vamos a hacer todo lo que es parte de simulación. Pero, pues esto es muy importante debido a que ya cuando ustedes diseñen o hagan circuitos, en su caso digitales, ya físicos, pues van a tener que tomar en cuenta todas estas características que les he estado mencionando. Las fuentes de alimentación son las encargadas de suministrar corriente a los circuitos integrados que conforman internamente a las compuertas lógicas digitales. Entonces, las fuentes de alimentación, pues digamos que es la que nos va a suministrar la corriente y el voltaje para que funcione nuestro circuito lógico. Entonces, debemos de tener una fuente de alimentación que pueda mantener el voltaje y pueda suministrar la corriente necesaria para nuestro circuito lógico. A esta corriente se le denomina corriente continua. La potencia disipada o consumida es muy pequeña, entonces esa corriente son muy pequeñas y está por el orden de los miliwatts. Entonces, en este caso, como la corriente es muy pequeña y los voltajes son pequeños también, están entre orden de 2, 3, 5 volts, entonces, pues la potencia son muy pequeñas. A pesar de que esa potencia está en miliwatts, pues es muy importante porque, permítanme tantito, unos compañeros, ok. ¿Por qué es muy importante? Porque si se empiezan a calentar, en este caso, nuestros circuitos, en este caso las compuertas, pues podemos llegar a dañar alguna compuerta y entonces todo nuestro circuito pues ya no tiene el funcionamiento ideal que se necesita. El término utilizado para el consumo de corriente cuando todas las compuertas se encuentran en nivel bajo es la corriente continua, pero en nivel bajo, o corriente continua bajo. Y para el nivel alto es la corriente continua alto. Entonces, nuevamente tenemos que obtener
en este caso, nuestra disipación de potencia cuando todo el sistema o todas las compuertas se encuentran en nivel alto como en nivel bajo. Ya que si las compuertas están en funcionamiento tanto en nivel bajo como en nivel alto, pues no podemos saber nosotros cuál es esa disipación de potencia, pero sí podemos saber cuál es la disipación de potencia cuando todo nuestro sistema está en nivel alto. Esa sería la máxima potencia, y cuando todo nuestro nivel está en estado bajo, también sería nuestra mínima, en este caso, potencia. No obstante, el consumo de corriente continua, DC, en todas las compuertas se promedia asumiendo que ellas se encuentran al mismo tiempo en nivel alto que en nivel bajo, y por lo tanto la corriente suministrada por la fuente debe de ser, en este caso, la corriente continua es igual a la corriente continua en nivel bajo más la corriente continua en nivel alto entre 2. Entonces lo que estamos sacando es un promedio, más o menos. En ese promedio, más menos corriente de tolerancia, va a estar, en este caso, generando potencia en nuestro circuito cuando esté en funcionamiento, tanto en nivel bajo como en nivel alto. Entonces, solamente sacamos, en este caso, un promedio. En consecuencia, la disipación o consumo de potencia estática está expresada por... Entonces, en este caso, la disipación de potencia es igual a la corriente continua por el voltaje continuo, o la potencia disipada es igual a la corriente directa por el voltaje directo. Entonces, en este caso, pues depende de cómo nosotros pongamos las siglas, si es corriente continua o en su caso es pues directa. Entonces, en este caso, pues depende estas siglas, CCC o DDD. De todos modos, pues el voltaje, si son 5 volts, también son 5 volts, la corriente son 3 miliamperes, también igual la corriente son 3 miliamperes. Entonces, nada más las abreviaturas son las que cambian. En este caso, una es corriente continua y la otra sería corriente directa, que asimiladamente pues son lo mismo. Concluimos que, bueno, se concluye que es lo mismo lo que se utiliza. Entonces, esto es de acuerdo a la disipación de potencia y consumo de corriente. Entonces, la lógica de transistores, de transistor, TTL, es un tipo de tecnología bipolar que utiliza transistores para generar las distintas funciones lógicas. Está formada por las variantes denominadas serie de la familia TTL. Entonces, las compuertas que vamos a utilizar son de la familia TTL y son, pues, en este caso, compuertas que están elaboradas por transistores bipolares, entonces de tipo bipolar. Estas son las series, digamos, tenemos la serie, tenemos la nomenclatura y tenemos rango de temperaturas. Tenemos la estándar comercial, que es la 7408, la 7404, que son las compuertas. Las estándar comercial pues trabajan de 0 a 70 grados centígrados. Entonces debemos de estar entre este rango de temperatura. Si estamos por debajo de 0 grados, nuestras compuertas ya empiezan a tener falla. O si estamos mayor a 70 grados, pues también podemos tener falla. Estos 70 grados es de acuerdo al circuito. Entonces, podemos estar, no es de acuerdo a la temperatura ambiente, digamos. Sí afecta la temperatura ambiente, pero afecta más nuestro circuito. Esto es debido a que a lo mejor estamos a, no sé, a 30 grados temperatura ambiente,
pero con la temperatura de procesamiento y en su caso, de la disipación de potencia, llegamos a temperaturas mayores a 70 grados. Por el caso de cualquier falla que tengamos, entonces en este caso, pues podemos dañar nuestras compuertas. Está en este caso la serie estándar militar, que es la 54, digamos. La comercial empieza con 74, la militar pues son las 54, y aquí el rango de temperatura es mucho más grande, es de menos 55 grados centígrados a 125 grados centígrados. Tenemos las de bajo consumo, que son las 74L, que es de 0 a 70 grados centígrados. De bajo consumo militar también tenemos, y es la 54L. La temperatura se mantiene, solamente cambia que es 74, y la de bajo consumo, pues es en este caso, 74L. Tenemos la técnica Scotch, la 54S, y también hay militar, que es la 74S, y la militar, que es 54S. La de bajo consumo, en este caso es 74LS y 54LS. Tenemos la de las compuertas, digamos, de rápida conmutación. En este caso son las de la 74F y la 54F. Las avanzadas, tenemos avanzadas Scotch, avanzadas de bajo consumo, tanto militar como estándar. Tenemos las de alta velocidad. Las de alta velocidad son 74H y 54H. Entonces, estas nomenclaturas por lo regular están conforme a su temperatura. Entonces, más o menos, pues trabajamos de 0 a 70 grados y de menos 55 grados a 125 grados. Y pues las series son estándar, que son las series estándar. Hay comercial y militar, en ambas hay comercial y militar. Pues tenemos estándar, de bajo consumo, de técnica de Scotch, de rápida respuesta, avanzada y de alta velocidad. Entonces, esas son las que en este caso las familias TTL pues tienen este tipo de series. Entonces, si se dan cuenta, pues esta es la matrícula. Entonces viene lo que es primero el fabricante, las primeras dos siglas es el fabricante. Luego viene la parte si es comercial o es militar. Luego viene la serie. Este tipo de serie si es, en este caso, si es de bajo consumo, que serían las L. Si son Scott, que serían las S. En su caso, si son las rápidas, serían F. Si es avanzada, serían AS, o avanzada de bajo consumo sería LS. Y en su caso, alta velocidad sería H. Entonces, esas están compuestas por tres letras. Puede haber una o puede haber dos, pero máximo son 3 letras, en su caso la serie. Después viene la función. Digamos, esto es qué función va a ser, si es una AND, si es una OR, si es una NOT, si es una XOR, si es una NAND. Entonces, aquí es donde ya viene lo que es la serie de las matrículas, de las compuertas que nosotros habíamos visto en dispositivas anteriores. Y por último viene el encapsulado. Entonces, el encapsulado puede ser estándar, puede ser nano, puede ser micro, puede ser para protobols, o puede ser ya para circuito, en este caso en tablilla. Entonces, ese es el encapsulado que también se le da. Entonces, esto es respecto a las series TTL, sus nomenclaturas, en este caso sus series, y en su caso el rango de temperatura. Estos son los fabricantes. Entonces tenemos SN, que es Texas Instruments,
Farsheet, que es F, Motorola, que es MC, National Semiconductor, es de M, y aquí tenemos todos los demás, tenemos Philips, tenemos Siemens, tenemos todos estos. Por lo regular, pues solamente trabajamos con o encontramos rápidamente a precios económicos Siemens, Motorola, Semiconductor, Texas, ¿qué otro? Pilis casi no encontramos, pero todas esas, las demás, esas tres opciones de fabricantes son las que más, en su caso, encontramos, son las más económicas. Códigos, están aquí sus códigos, que estos códigos son los que van aquí del fabricante. La serie TTL, tenemos en este caso tenemos 74 y 54. Aquí cambia, se dan cuenta, van cambiando. En Motorola se sigue manteniendo 74. En Siemens son otras, otra serie. ¿Qué otra cosa? Entonces se dan cuenta, Motorola mantiene el 74, Texas mantiene el 74, Semiconductor también igual mantiene el 74, que son las que más utilizamos, y Siemens sí cambian las nomenclaturas, entonces por ahí sí les dan una compuerta A con L101, pues y no ven el 74, pues es porque es una marca Philips o es el fabricante Philips o el fabricante Siemens. Entonces, su familia es LH, tenemos la subfamilia L, la subfamilia H, S, AS, LS, ALS. Entonces, en este caso, todas lo que es Motorola, National y estas demás están compuestas por casi la mayoría de subfamilias, en este caso de las TTL. Tipo de funcionamiento, aquí está este tipo de funcionamiento. Y aquí está en este caso el chip que es cerámico, el chip que es de plástico en este caso, o encapsulado plano. Entonces, estos tres últimos van representados en los encapsulados. Entonces, podemos tener el chip cerámico, el chip de plástico o el encapsulado plano. En este caso, el chip cerámico, pues va cubierto todo el circuito por una capa de cerámica. El chip de plástico, en vez de cerámica, es plástico, que es el más común que van a utilizar ustedes, que son los más económicos. Y el encapsulado plano, este encapsulado plano es para circuitos ya cuando ustedes los pongan en una plantilla. Entonces, el chip plástico y el chip cerámico, esos los pueden colocar ustedes en protobols. Nuevamente, el que más van a ocupar ustedes son los de plástico, son los más económicos. Y entonces sus series son N, es P, N, E, ABN o B1, en su caso DP o D. Entonces, esos son los tipos de encapsulado que ustedes van a encontrar. Estructura de la fecha, en este caso, también igual en la matrícula debe de venir la fecha en la cual se elaboró ese chip. El código de la fecha es otro código que trae el circuito integrado junto al que lo describe. En este caso, pues va a venir lo que es su matrícula, va a venir la fabricante, va a venir la serie, va a venir el código, va a venir, en este caso, de qué está hecho el chip o qué tipo de chip es. Y también va a venir otra matrícula que en este caso, es la estructura de la fecha.
En este caso, lo que va a indicar es el lugar y fecha de la manufacturación. En este caso, el lugar y la fecha, perdón, el lugar y la fecha en el cual fue elaborado este circuito integrado. Con una o más letras especifica el país. En la parte numérica, las dos primeras cifras indica el año y las dos últimas se refiere a la semana de fabricación. Entonces, esta estructura o esta matrícula donde va a venir la fecha va a involucrar con la primera y la segunda o la segunda letra va a especificar el país, en este caso el país que lo fabricó. En la parte numérica, las dos primeras cifras indica el año en el cual se elaboró y las últimas dos pues indica la semana de fabricación. Entonces, en este caso, pues vamos a tener el lugar, país donde fue elaborado, año de fabricación y semana de fabricación. Por ejemplo, en este caso, el chip NS74LS00J9532 indica que NSN indica que es de Texas Instrument, entonces el fabricante es de Texas. 74L, recuerden, la L era de, regresamos porque ahí sí, de bajo consumo, 74L es de bajo consumo, con temperaturas puede ser de 0 a 70 o de menos 55 a 125. Entonces, en este caso puede ser bajo consumo o bajo consumo militar. Entonces, en este caso es LS00, es una compuerta NAND, es la 00, de 2 entradas. Serie de bajo consumo Scotch, porque es la LS. Entonces, aquí me faltó mencionar la LS. Aquí está, LS es de bajo consumo Scotch. Con rango de temperatura de 0 a 70 grados. Entonces, en este caso es la 74LS, que es de bajo consumo Scotch, y si hubiera sido temperaturas de menos 55 a 125 grados centígrados, entonces sería de bajo consumo Scotch militar. Y fue fabricado por Texas Instrumenta, en este caso es el SN, el año de, aquí está el año de 1995, del 95, en la semana 32. Entonces, en este caso, esta es la matrícula y este es, en su caso, la estructura de la fecha. Esta J indica que pues, fue fabricado en este caso por Texas, en el caso pues ahí en Texas. Entonces, en este caso, así es como está estructurada la matrícula de los chips. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, muy bien. Entonces, pasamos a lo que es cómo está estructurada nuestra, en este caso, creo al grupo mandé yo la compuerta NOT, entonces voy a tomar yo esa, la que había mandado al grupo. Entonces, a ver, aquí yo tengo lo que es la compuerta SN74LS04. Entonces, SN, si se dan cuenta, es de Texas
74LS es de bajo consumo, Scotch, y es en este caso la 04, que es la compuerta NOT. Entonces, aquí nuevamente LS, aquí nos dice que es de bajo consumo, de baja potencia. Scotch es de semiconductor, en este caso pues es de semiconductor, en este caso pues es de Texas, SN, es lo que nos indica aquí, SN. También nos muestra en este caso el diagrama de cómo está internamente, nos muestra también los pines, en este caso el chip va a ser de este tipo de plástico. Aquí nos dice que es una compuerta inversora. Y entonces este chip va a estar compuesto por el pin 1 hasta el pin 7 y del otro lado del pin 8 hasta el pin 14. Y estos chips tienen en su caso, en la parte superior, tienen un puntito, en el cual ese puntito nos indica que ahí es donde empieza en este caso el pin 1. En el pin 1 tenemos la entrada y el pin 2 tenemos la salida y así sucesivamente. El pin 7 se conecta a lo que es GND, en este caso nuestro punto de referencia de todos los negativos. Y en el pin 14 se conecta a lo que es VCC, que es el voltaje de alimentación. Después, si bajamos, aquí es donde está el chip. Este es el chip de plástico. Entonces aquí tienen, ustedes si se dan cuenta, aquí está el puntito. Este es el pin 1 y este es el pin 14. Y este es el pin plano, o en este caso el chip plano, que este es para ya en este caso plantillas. Y nuevamente también tiene un puntito. Este es mucho más pequeño respecto al de plástico. Entonces ahí vienen lo que son esas, en este caso, esas características. Después aquí tenemos el rango de operaciones, pero en su caso tenemos algunas características, no se encuentran todas. Entonces, este nada más es como un resumen rápido respecto a las características. Entonces nos dicen que el voltaje de corriente continua, pues el mínimo puede estar en 4.75, el máximo puede estar a 5.25 y el normal es de 5 volts. Entonces pueden tener una tolerancia en este caso de, pues, por debajo de 0.25 volts o por arriba de 0.25 volts. En este caso, pues es el voltaje. Tengo la temperatura ambiental de operación, el rango de temperatura de operación. En este caso, el mínimo de 0, máximo de 70 y el típico, pues debe de ser de 25 grados centígrados. En este caso, tengan cuidado porque podemos estar a 60 grados, no sobrepasamos el máximo, temperatura ambiental, pero en su caso falta en este caso la temperatura que está disipando el circuito, entonces podemos llegar a más de 70 grados centígrados. Entonces, esta temperatura ambiental hay que tener en cuenta cuánta temperatura va a disipar nuestro circuito. Tenemos las corrientes en estado bajo, alto y en estado bajo. Entonces, corriente en este caso de salida del estado alto, corriente de salida en estado bajo. Máximo, corriente de estado alto es menos 0.4 miliamperes y cuando está en la salida en bajo, pues en este caso, pues puede suministrar 8 miliamperes. Entonces, esta tablita por lo regular va a aparecer en todas sus sus hojas de características que ustedes fueron descargando, pero
hay que tener cuidado, no hay que basarnos en esta tabla, ya que esta tabla solamente nos da algunas características, no nos da todas las características. Aquí tenemos la información, tenemos la matrícula, es SN74LS04N y tenemos la serie igual, pero en este caso D. N se refiere al chip de plástico y D se refiere al encapsulado, en este caso plano. Aquí es, en este caso, nos muestra en este caso que son 2000 unidades. En este caso, esto casi no lo tomamos nosotros en cuenta. Nos basamos más hacia las características, ¿cómo se llama? Características de voltaje, corriente, temperaturas y todo eso. Entonces, en este caso, pues, aquí nos dice que el envío, este es de acuerdo al envío, que ellos enviaron o tienen, en su caso, SN74LS04N con este encapsulado, y me imagino que en el año y en el día, en el año y en la semana que se hicieron estos, realizaron 2000 unidades. Y en el caso de el encapsulado plano, realizaron 2500 unidades. Entonces, aquí también igual menciona cuántas unidades son las que existen, que se elaboraron en el año y recuerden, en este caso, en qué semana. Entonces, y aquí ya tenemos lo que son las características de el chip. Entonces aquí ya se encuentran todas las características. Se encuentra el voltaje en estado alto de entrada, el voltaje de estado bajo de entrada, el voltaje del diodo de entrada. Hay un diodo, en este caso, que ese diodo es de protección. ¿Cuánto debe de tener? En este caso, el voltaje. Tenemos el voltaje de salida de entrada, el voltaje de salida en estado bajo, en estado alto. Tenemos aquí las corrientes en estado alto, corrientes en estado bajo, en este caso, pues son de entrada. En este caso, si es una corriente de entrada en estado alto, pues consume 20 microamperes. En este caso, aquí nos dicen con qué condiciones. Estos 20 microamperes los va a consumir. Si hay, en este caso, la corriente continua máxima o la corriente, en este caso, si tenemos voltaje, perdón, de 2.7 volts. Entonces, recuerden, en este caso, pues estas son a las condiciones que se encuentra el circuito. En estado bajo, o también puede ser máximo 0.1 miliamperes, pero aquí tenemos el voltaje de corriente continua, es el máximo, en su caso. Este trabaja con 5 volts. El voltaje de entrada en estado alto es 2 volts y el voltaje de entrada en estado bajo es 0.8 volts. Aquí tenemos las corrientes. Corriente en este caso de entrada en estado bajo, pues consume menos 0.4 miliamperes, con las condiciones que el máximo voltaje, en este caso pues sería el de 0.8, y en este caso también pues con un voltaje de entrada de 0.4 volts.
Acá tenemos la corriente de regreso. En este caso, pues está entre mínimo menos 20, máximo menos 100 miliamperes. Y en este caso con el voltaje de corriente máximo. Tenemos aquí otra corriente, la corriente de potencia que suministra, la corriente total. Esta es la corriente total que necesita el circuito. En estado alto, pues la corriente que en este caso que necesita es 2.4 miliamperes, y la corriente cuando está en estado bajo a la salida, pues consume en su caso 6.6 miliamperes. Entonces, aquí nos dan ya las corrientes máximas cuando está en estado alto, cuando está en estado bajo. Esta corriente, pues es para, en su caso, para encontrar lo que es la disipación de potencia. Aquí tenemos características, más características, la temperatura ambiente. Estas características pues las obtuvieron respecto a tener una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Entonces, en este caso tenemos los retrasos, el retraso que puede ser tanto en estado, en la entrada y en la salida. Digamos, si entra una señal, si metemos un 1 a la entrada, ¿qué tanto es el retardo para que a la salida nosotros tengamos, en su caso, la respuesta? Entonces, si se dan cuenta, es muy rápida. Típicos son 9 nanosegundos, máximo son 15 nanosegundos. Entonces, de entrada a salida, o 10 y 15 nanosegundos. Entonces, esto es de acuerdo y va respecto a el voltaje y el capacitor, internamente un capacitor de carga que tiene. Entonces, el capacitor dicen que es de 15 picofaradios y el voltaje es de 5 volts. Entonces, esto es lo que, digamos, el retardo o la respuesta que nos puede dar de entrada a salida. Se dan cuenta, nosotros no lo vemos, nosotros lo vemos que lo da al instante, no se tarda ni un segundo, es por debajo de un segundo. Para nosotros, si un segundo es rápido, imagínense 9 nanosegundos o 15 nanosegundos, pues no nos damos cuenta que ya pasó todo ese tiempo. Entonces, por eso la respuesta es rápida. Vamos a ver qué más hay. Está la estructura, en este caso, del chip. Este es el chip de plástico. Oh, perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el chip de plástico. Aquí nos dice el paquete de plástico, es el chip de plástico. Está estructurado, en este caso nos da las dimensiones, tanto a lo largo como al ancho, tanto el alto, tanto las dimensiones de las patitas de cada pin. Por si nosotros pues, queremos meterlo, en este caso, queremos protegerlo con encapsularlo, o en su caso, pues en la protobol, saber si va a caber o no va a caber. Entonces, en este caso, pues, estas serían las medidas. Entonces, aquí tenemos las medidas y son milímetros. Entonces, aquí tenemos lo que son pulgadas y acá tenemos lo que son los milímetros. Entonces, el chip es muy pequeño, más o menos de ancho y de largo. De ancho tiene máximo 18.8 milímetros y de ancho tiene 6.6 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, pues es un chip pequeñito. Aquí tenemos igual es de plástico, pero en su caso es plano, casi no tiene, en este caso C respecto al anterior es más pequeño.
C mide 0.068 milímetros y en el otro caso C pues mide 4.69 milímetros. Entonces, pues sí es muy grande la diferencia entre tamaños. En este caso, A es de 0.344 milímetros y B es 0.157 milímetros. Aquí nos muestra cómo están, en este caso, sus patitas. Estos chips son muy frágiles, entonces estos son solo, tienen que ir soldados. Entonces, estos van, en su caso, soldados en una placa. Estos pueden ir soldados en la placa o en su caso, pues pueden ir en la protobol. Entonces, este tiene dos funcionalidades. El de aquí, pues solamente tiene una funcionalidad que va soldado en este caso respecto a los pines o las patitas en nuestro circuito. Vamos a ver qué más tenemos. Y en su caso, pues eso es lo único que tenemos. Aquí, pues nos habla de la información, en su caso de la información de la publicación. Nos ponen aquí teléfonos donde pues, nosotros podemos hablar. En su caso, pues tenemos alguna duda, tenemos correos. En este caso son datos del fabricante. Entonces, así es como están determinadas nuestras hojas de características. Algunas van a cambiar, otras se van a mantener, dependiendo en este caso del fabricante. Entonces, la segunda tabla es la que le vamos, en su caso, a obtener nosotros nuestros valores. Y aquí nos dice más o menos que las condiciones a las cuales está sometido para tener estos valores. Entonces, podemos igual nosotros someter nuestras compuertas a estos valores y calcular o obtener estos valores que ellos obtuvieron. De acuerdo, en este caso, pues deberíamos de también controlar la temperatura, pues debemos de estar a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, si no estamos en esa temperatura y queremos hacer esas pruebas, lo que va a pasar es que a lo mejor se va a afectar el resultado, vamos a estar por debajo o por arriba, en su caso de los valores que nos están dando en la tabla. Entonces, para eso, pues sí hay que estar en el laboratorio y también igual el laboratorio debe de estar controlada la temperatura. Siempre debemos de estar mantenidos a lo que son 25 grados centígrados. Entonces, esas son las características. Entonces, así pueden ustedes interpretar lo que son las hojas de características. Todas vienen en inglés, ni una viene en español. Entonces, pues hay que aprenderse, en su caso, pues qué significa cada cosa o pues traducir estas partes y los que ya pues saben inglés, pues automáticamente ya saben qué significa todo esto. Que no es muy difícil. En este caso, pues este es corriente, esto es salida, esto es estado alto, este es estado bajo, este es voltaje, este es el suministrar, o voltaje de entrada, también se le puede decir. ¿Qué más? Corriente en estado bajo. Digo, aquí es voltaje y aquí sería pues la entrada del voltaje en estado bajo, entrada de voltaje en estado alto, corriente de salida, la salida del voltaje en estado bajo, la salida en voltaje en estado alto. Entonces, pues no tiene tanta complicación. Esto solamente hay que interpretar lo que es esta tabla. Entonces, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Ok, muy bien. Y recuerden, las hojas de características va respecto al fabricante. Entonces, puede ser, sí,
Sí, pero ese es cuando está, bueno, am, ¿cómo te diré? En este caso, estos chips, los de plástico, vienen protegidos con diodos. Bueno, todos vienen protegidos con diodos. Entonces, tú cuando los agarras y en su caso vienes con estática, pues lo que va a hacer, lo que vas a hacer tú es transmitir esa energía de estática al chip, pero tienen diodos de protección. Entonces, en su caso, déjame ver si está aquí. Mm, No, este no tiene, pero vienen con diodos de protección. En su caso, los diodos lo que hacen es, si los colocas en el sentido de ánodo a cátodo, lo que va a pasar es que si hay corrientes de regreso muy pequeñas que él puede soportar, no le va a pasar nada a los chips. Pero sí es recomendable que cuando ustedes agarren esos chips, se descarguen estáticamente. Entonces, ya sea que tengan una pulsera o en su caso, pues pueden ir a tomar, a sujetarse por un minuto máximo, mínimo pues son como 30 o 40 segundos, sujetarse de una varilla que venga, en este caso que esté a tierra. Entonces ya se sujetan y en su caso pues ya se descargaron. Pero sí, muchos chips ya traen esos diodos de protección en el cual pues si hay un regreso de corriente, en el caso cuando ustedes tienen estática y agarran ese chip, pues esa corriente que ustedes tienen almacenada, que es muy pequeña, está en nanoamperes o miliamperes máximo. Entonces esa corriente, pues lo que va a hacer es se va a descargar o se va a ir hacia el chip, el diodo lo va a soportar y entonces no se quema el chip. Pero sí en su caso hay encapsulados o hay chips que no tienen ese tipo de protección. Entonces, en su caso, ese tipo de protección, no las tienen y les recomiendan ahí que deben de estar, no deben de tener carga estática ustedes para poderlo manipular. Entonces, hay muchos que se ponen lo que son las pulseras de estática que van referenciadas a tierra para poderse descargar y manipular, pues normalmente en este caso sus chips. También igual ya que lo mencionó su compañero, cuando ustedes hagan circuitos, en este caso, físicos, si ustedes quieren quitar un cable o quieren quitar una compuerta o quieren quitar una resistencia o un componente, tienen que apagar su fuente. Porque luego ustedes lo que hacen es fácil y sencillamente, como son voltajes pequeños y corrientes pequeñas, pues empiezan a quitar ustedes sus componentes con la fuente prendida. Y ahí sí puedes dañar tú, en este caso, el chip, debido a que puede haber puentes de corriente y entonces puedes generar un cortocircuito. Muy pequeño, no se va a incendiar tu protobol o tu circuito, pero pues ya vas a dañar en este caso pues tu compuerta. Que luego lo que pasa, lo que sucede es que ustedes dañan sus compuertas y ya su circuito ya no funciona bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí, recomendable es descargar toda esa estática que traes para poder manipular los circuitos. ¿Alguna otra duda? De nada. Donde se van a dar cuenta, dónde se tienen que descargar es cuando ustedes estén en Digital 2, cuando vean lo que son memorias. Esas memorias sí son muy sensibles, entonces sí tienen que estar descargados. A esas sí las tienen que manipular con mucho cuidado, ya que si queman o dañan esas memorias,
pues la afectación se va a ver en su bolsillo, porque sí están algo, no están tan económicas. Entonces, ahí sí ustedes se van a dar cuenta de, pues, tengo que manipular bien esto, porque si no, pues se quema y hay que estar comprando, en su caso, memoria. Entonces, ahí es donde se van a dar cuenta. En el caso de Digital 1, estos chips, pues no es tanto la seguridad, pero pues se recomienda que sí estés descargado de estática. Y en este caso, más porque nosotros ocupamos lo que son ya dispositivos electrónicos como el celular, la computadora. Entonces, ellos pues transmiten su estática a nosotros, que es muy pequeña, no nos afecta tanto, pero sí, no sé si se han dado cuenta o no les ha tocado que cuando están bastante tiempo en la computadora, pues después generan estática, y si tocan a una persona, pues hasta les da toques. Entonces, esa parte es la que transmitimos nosotros, en su caso, a los dispositivos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien. ¿Otra duda o pregunta? Ok, si no hay duda o pregunta, pues pasamos a lo que es, quería hacer el ejercicio. Ok, voy a ir haciendo el ejercicio. Y ya que tenga el ejercicio y voy a hacer el circuito ya en la simulación, ya les explico la parte de la simulación. También necesito, ya que me imagino que ya todos tienen Proteus. Entonces, en el caso cuando vemos la simulación, no sé, tengan Meet por medio de su celular y por medio de su laptop, lo que es Proteus, para que pues ustedes también puedan manipular, en su caso, Proteus. Entonces, a ver, el circuito dice de la siguiente manera. Entonces, ahí, por favor, les voy a dictar. Entonces, tengan a la mano su libreta, su lápiz. Entonces, a ver, así dice lo que es el ejercicio. Entonces, dice, diseñar un circuito digital. Entonces, ya estoy dictando. Diseñar un circuito digital que posea una salida y 3 entradas. El circuito debe indicar, bueno, punto y seguido, perdón, el circuito debe indicar en la salida, el circuito debe indicar en la salida cuando dos o más entradas, tienen nivel lógico 0. Tienen nivel lógico 0. Entonces, ese es el enunciado, lo vuelvo a repetir. Diseñar un circuito digital que posea una salida y 3 entradas. El circuito debe indicar en la salida cuando dos o más entradas tienen nivel lógico 0. Entonces, en este caso, tengo un circuito con 3 entradas, una salida, y esa salida solamente va a ser 1 cuando tenga 2 o más entradas con nivel lógico 0. Entonces, vamos a resolver el ejercicio.
Entonces, en su caso, el circuito está de la siguiente manera. Me dicen que quieren un circuito, diseñar un circuito digital. Y tengo, en su caso, la entrada. Me dice que tengo 3 entradas. Y una salida. Entonces aquí tengo lo que es mi salida y aquí tendría yo mis entradas. Y tengo mi entrada, vamos a ponerle en este caso A, B y C. Entonces tengo mis entradas A, B y C. Y en su caso pues tengo mi salida F de mi función respecto a las entradas que yo tengo. Entonces, este es el circuito, digamos el diagrama, un diagrama en el cual pues vamos a tener nuestras 3 entradas, vamos a tener nuestro circuito digital, aquí van a estar todas nuestras compuertas y vamos a tener la salida. La salida pues puede ser, en este caso, que esa salida va a una chicharra de emergencia, puede ir a un foco de emergencia también, puede ir a un motor, puede ir a un sensor de temperatura, puede ir a un sensor de, en su caso, puede ir a un motor, puede ir a, en su caso, una banda transportadora, puede ir a una inyección de líquido, etc, etc. Entonces, esa es la salida. Las entradas, en las entradas puedo tener sensores, puedo tener otro motor, puedo tener otra banda, puedo tener, en su caso, una, una charra también, puede ser auditible o puede ser de presencia. Entonces, pues, en su caso aquí van puros lo que son sensores. Y aquí va, pues, la parte de, qué es lo que se quiere realizar o qué es lo que se quiere, en este caso, tomar en cuenta. Entonces, así podríamos tener nosotros también, son 3 entradas, una salida y aquí tendremos internamente pues el circuito digital. Ahora, para poder empezar a resolver, necesitamos los datos. ¿Qué datos tenemos? En su caso nos dicen que son 3 variables de entrada. Y esas 3 variables de entrada, pues tenemos lo que es 2 a la 3. Esto es igual a 8. Entonces, estas variables de entrada que yo tengo aquí, pues aquí nos dice que n es igual a 3. Y tengo una salida. Entonces, lo primero que yo tengo que realizar es, son 3 entradas, tengo A, B y C y tengo una salida. Y lo que voy a realizar ahorita sería mi tabla de verdad. Entonces, genero lo que es la tabla de verdad. Voy a poner toda mi pantalla.
para poder moverme. Entonces voy a generar yo mi tabla de verdad. Entonces en este caso tengo mis 3 variables y mi salida. Tengo mi tabla de verdad, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo mi tabla de verdad. La salida, esta la voy a armar debido a lo que me mencionan. Entonces me dicen que la salida va a estar en estado alto o en 1 lógico si 2 o más entradas tienen nivel lógico 0. Entonces en este caso aquí tengo mis entradas, ambas entradas son 0, entonces tengo más de 2 entradas con 0. Entonces aquí sería un 1. Aquí tengo 2 entradas, me dicen que pueden ser 2 o más entradas. Entonces aquí tengo 2 entradas con 0, A y B, entonces aquí también es un 1. En el siguiente, nuevamente tengo una entrada con 0, una entrada con 1 y C es 0. Entonces, como A y C son 0, aquí tengo un 1. Aquí A es igual a 0, B es igual a 1, C es igual a 1. Entonces, como aquí tengo solo una entrada en 0, aquí es un 0. Aquí A es un 1, B es un 0, C es un 0, y entonces aquí yo tengo una entrada de 1. Aquí solamente tengo B igual a 0, tengo un 0 a la salida. Aquí C es igual a 0, entonces tengo un 0 a la salida. Y en la última combinación no tengo ceros, tengo puros unos a las entradas, y entonces aquí es un 0. Y entonces lo que yo ya hice es generé mi tabla de verdad. Entonces, primero es qué datos tengo. Respecto a las variables, pues es mi tabla de verdad la mayor cantidad de combinaciones, que son 8. Son estas 8 que yo tengo aquí. Genero mi tabla de verdad. Respecto a lo que me dicen a la salida, pues genero esta salida. Ahora continuamos en su caso con obtener, en este caso, la función. Y en su caso, esa función la vamos a obtener con mapas de Carnot. Entonces, en su caso, vamos a tener el mapa de Carnot, ya lo tengo aquí. Y vamos a llenar nuestro mapa de Carnot. En su caso, yo lo voy a hacer con min términos, entonces voy a tomar los valores que tienen 1 a la salida y los voy a colocar, en su caso, en mi mapa de Carnot. Entonces, en la casilla, en su caso, en la casilla 0, 1, 2 y 3, 0, 1 y 2, perdón, voy a tener un 1. Entonces aquí es 0, 1 y 2. Ya que estoy utilizando min términos. Después, la casilla 4, esta casilla 4, aquí yo voy a tener un 1. Y ahora voy a formar lo que es mi función. Entonces, mi función va a estar dada de la siguiente manera. Antes de la función, necesito encerrar yo, en su caso, quiénes van a ser mis grupos de celda. Entonces, mi primer grupo de celda podría ser
la casilla 0 y la casilla 2. Mi segundo grupo de celda sería la casilla 0 con la casilla 4. Me falta este 1, pues este 1 tomo la casilla 0 con la casilla 1. Entonces, a ver, los voy a poner de diferente color. En este caso es azul y en este caso lo voy a poner de color verde. Y entonces estarían formadas así mis casillas. Son casillas en su caso de grupos de 2. La 0 y la 2 es la primera. La 0 y la 4 es la segunda. Y me faltaba este 1, pues encierro con la 1 y la 0. Me apoyo con la casilla, en su caso, 0. Obtengo ahora sí mi función y yo tendría el primer grupo de 2, tengo un 0 y un 0, se mantiene en este caso A igual a 0, que sería A negada. Y luego tengo un 0 y un 1, entonces B se elimina. Y me queda C negada. Más va el segundo grupo, en este caso, de 2 celdas. En este caso, la casilla 0 y la casilla 4. Tengo 0 y 1. Tengo, en este caso, se elimina A. Tengo un 0 y un 0. En este caso se mantiene B, pero sería B negada. Multiplicada por C negada. Más ahora tengo las casillas 0 y 1. Entonces se mantiene A negada, B negada. En el caso de C, pues 0 y 1, pues en este caso C se va a eliminar. Y entonces me queda de esta manera ya mi función simplificada. Entonces ya mi función sería A negada, C negada, más B negada, C negada, más A negada, B negada. Y con esto ya puedo yo realizar lo que es el diagrama, mi circuito en diagrama, y después ese diagrama lo paso en su caso a la simulación. Entonces aquí puedo en su caso pues simplificar con puertas, podría ser. En este caso necesitamos una, 3 compuertas NOT. Entonces vamos a ver si lo podemos simplificar un poco más. Me quedan 3 minutos. Son 3 compuertas NOT de negación más 1, 2, 3 compuertas AND más 1, 2 compuertas OR. Pues en este caso son 3, 6, 8 compuertas básicas. Pues necesitamos 8 compuertas básicas en su caso. Vamos a ver si podemos reducir un poco más. Tengo mi función de A, B, C. Esto es igual a. ¿Cómo podemos simplificar un poco más? Bueno, no simplificar, reducir compuertas. ¿Qué podrían hacer? Sacar factor común. Exactamente, sacar factor común, pero en este caso pues hay que decidir a quién vamos a obtener como factor común. Entonces aquí tenemos A negada, C negada. Entonces aquí tenemos A negada y aquí tenemos C negada.
O podríamos tomar b negada como factor común y tendrían estos dos términos. Si tomamos c negada serían estos dos términos. Entonces, pues vamos a hacerlo en su caso, con a negada. Que va a multiplicar a c negada más b negada. Más pues, el término que no realizamos nada, que es b negada por c negada. ¿Cuántas compuertas? En su caso, a ver, necesitamos las mismas 3 compuertas, ¿no? Más compuertas AND, necesitamos 1, 2 compuertas AND, más, debido a que una compuerta va a estar multiplicando, bueno, una compuerta va a estar utilizada por este término y la segunda compuerta va a ser utilizada por este término. Más 2 compuertas OR. Entonces, en su caso, son 3, 5, 6, son 7 compuertas básicas. Y entonces, pues, se eliminó una compuerta, para aquí son 8, aquí son 7. Entonces, pues sí simplificamos un poquito más. No simplificamos el circuito, sigue manteniéndose, es el mismo, pero en su caso, pues en compuertas sí eliminamos una compuerta. Entonces, después vamos a hacer los diagramas para la siguiente clase, tanto de la primera función como la segunda función. Y después lo vamos a llevar esto a lo que es la simulación. Entonces, el día de mañana, miércoles, vemos toda esta parte y vemos otro ejemplo. Híjole, disculpe, pero creo que nada más de rápido me puede explicar el primero, el FABC, pero el AC, por favor. ¿Cómo se quitó el B'? Bueno, el B negada. Ok, sí. Se me fue la onda, perdón. Sí, no te preocupes. Ahorita lo explico con calma. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta que tengan, aparte de la de su compañero? Si no tienen dudas o preguntas, pues nos vemos el día de mañana en clase. Profe, Sí, de nada. profe, una pregunta. ¿El examen qué no es el jueves? Sí. Ok. Sí, Gracias. es el jueves su segundo parcial. ¿Nos podría enviar los apuntes de las notas que luego nos muestra? Ya se las mandé, les mandé la presentación. Ah, ok, déjela busco entonces. Ajá,